Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, volver a vernos y claro, compartir este espacio con toda la gente. Qué bueno. José Luis Hidalgo es una persona a quien yo conocí en Ciudad de Panamá cuando trabajamos para Nestlé Venezuela. Me fui con Nestlé Venezuela, con Nestlé Centroamérica. Y efectivamente es un gerente quien siempre ha tenido la filosofía de puertas abiertas. De verdad, para mí, te agradezco, José, y te lo hago en público, de manera pública, tu apertura siempre a tener un espacio, a pesar de tu agenda muy apretada, a conversar 5, 10 minutos, el tiempo que fuese necesario para atacar cualquier necesidad o requerimiento del equipo de trabajo. Por eso, muchas gracias, porque en mí influiste bastante de manera positiva. Gracias por José eso. es una persona que viene con una gran trayectoria y hoy en día entiendo que es gerente general de Hibecom, una empresa de transporte de logístico, si no me equivoco. Corríjame. Es una comercializadora que nace hace cerca de 20 años y bueno, hemos logrado ahí hacer muchas cosas para la parte comercial y después, bueno, en paralelo mi vida en Nestlé me permitió seguir desarrollando habilidades, pero la empresa sigue activa y es justamente ahora que mi 100% está dedicado a ella. Qué bueno, y es importante sobre todo cuando uno tiene claridad y resultados que les favorezca a uno o un propósito. Y quiero compartir con todos ustedes que tal vez ustedes, amigas personas que nos están viendo en este momento y aquella que nos va a ver de manera diferida, ha escuchado de algo en las empresas que se llama BCP, el plan de contingencia de negocio. Y posiblemente decimos que eso se aplica solamente en el nivel industrial o laboral. Pero déjeme decirte que en la casa también se aplica muchas veces el BCP, de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, José Luis y mi persona que vive en un país que es totalmente sísmico, como es México en su caso, y en mi que estoy viviendo en Chile, posiblemente alguna persona tenga una mochila o un bolso cerca de la puerta con un instrumento básico, un punto de encuentro en caso de un siniestro natural, o de pronto tenemos la prueba, bajar por las escaleras, cuánto tiempo nos tardamos, si lo hacemos con los ojos tapados o no, practicando, pues, qué hacer en caso de un siniestro natural. Y efectivamente puede pasar en economía, no puede pasar que de pronto el ingreso del mes no es lo suficientemente grande y nos obliga a reducir los gastos para poder cubrir el presupuesto que tenemos asignado para ese mes. En función de esto, y básicamente hoy en día sabemos que todo a nivel mundial estamos sumergidos en un plan de contingencia. Nos guste o no nos guste, es algo que nos genera cambio y efectivamente yo estoy viendo unos valores que dijo el Banco Mundial donde el Producto Interno Bruto venía como que un poquito apretadito, venía con 3 puntos, en el 2019 bajó a 2.4 a nivel global. En Latinoamérica estaba un poquito más apretado, venía con un punto 1.9, bajó 1.7, en el 2019 tuvo 0.8 el Producto Interno Bruto y este año 2020 han bajado por debajo del 0, 5 o 7 puntos promedio a nivel global o a nivel latinoamericano. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo año? Bueno, que va a haber un crecimiento nuevamente, pero a nivel mundial va a llegar a 4.2 tentativamente y a nivel de Latinoamérica 2.8. Eso significa que a nivel global Latinoamérica está 38% por encima del impacto negativo a la caída. Y en el crecimiento estamos 66% por debajo de la proyección mundial. Por lo tanto, requerimos de nuestra parte generar mayor producción. En este caso, José Luis, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo defines tú la importancia de la competencia de producir resultados ahora más que nunca? Mira, la manera en que entendemos la situación, no solamente de la empresa, no solamente personal, sino del entorno en el que estamos viviendo es fundamental para tener o desarrollar una competencia de entregar resultados. ¿Por qué es importante esto? Los números que acabas de dar son muy interesantes. Quiero resaltar que desde mi punto de vista no es que vayamos a tener un crecimiento del Producto Interno Bruto como tal, sino más bien una recuperación. Esta recuperación tiene que ver porque hoy vivimos en un entorno muy complicado por el tema de la pandemia, donde las políticas económicas, las políticas sociales de la región en la que vivimos, de la región de Latinoamérica, pues no han tenido el éxito que han tenido en otros países desarrollados. No terminamos de creer en las capacidades y en las oportunidades que tenemos en la región, y eso nos ha mantenido siendo una región de un desarrollo menor al de los países que están mucho más avanzados.
Cuando tú mezclas un problema de política social y política económica con un tema de una crisis como la que tenemos hoy debido a la pandemia, entonces se hace la tormenta perfecta para que todos los indicadores económicos se vuelvan complicados. ¿Qué hacen las personas, qué hacen las empresas y sobre todo los países cuando un alto porcentaje de su economía está fundamentada en las pequeñas y las medianas empresas, en la economía informal, en la falta de regulaciones claras? Pues entonces esto se vuelve una fiesta donde es una selva, donde todo el mundo trata de sobrevivir. ¿Cuál es el gran reto que hay en las empresas medianas, e incluso las pequeñas que están bien estructuradas, al igual que los grandes corporativos? Pues lo que buscan es entender qué está sucediendo en el entorno y desarrollar estrategias, primero, en algunos casos, sobre todo en las micros y en las pequeñas empresas, de lo que llamamos supervivencia. Y en las medianas y las grandes, una estrategia de lo que llamamos aprovechamiento del río revuelto, porque cuando viene el río revuelto, entonces es que aparecen grandes oportunidades. Y me gustaría tomar este tema, Pedro, para compartir con todos ustedes el tema de entender el entorno y estar abierto y estar siempre captando estas nuevas oportunidades para romper los paradigmas. Venimos de culturas donde todo se tiene que hacer como dice la regla, como dice el libro. Nuestros canales de ventas, nuestros clientes siempre han sido como muy estándares. Y en estos momentos es donde yo veo la gran oportunidad, las grandes opciones de darle un vuelco, de hacer innovación adentro de nuestros negocios, adentro de nuestros propios proyectos de desarrollo, para encontrar caminos y oportunidades nuevas que antes no veíamos porque estábamos en el status quo, en el área de confort. ¿Qué es la definición de la competencia de generación de resultados? Pues es esa habilidad de entender el entorno, es esa habilidad de entender qué es lo que quiero alcanzar, cómo voy a traerle ese beneficio a la persona, al proceso, a la empresa, a la comunidad e incluso al país, aprovechando estas circunstancias. Si yo cambio un poco el esquema para entender que vamos a hablar del área de la empresa, vamos a hablar del entorno corporativo, del entorno empresarial, es súper importante entender cuál es la misión y la visión de la empresa, cuál es el objetivo, para qué existe esa empresa, cuál es el propósito. Entonces, si nosotros no entendemos el propósito, si no tenemos clara la misión y la visión, difícilmente vamos a entender cómo colaboramos, cómo contribuimos para el alcance de esos objetivos, para el alcance de esos resultados. Entonces, yo creo que la competencia tiene que ver no con la posición jerárquica, sino la competencia tiene que ver con nuestras habilidades para entender qué queremos alcanzar, a dónde queremos llegar y después crear lo que llamamos el foco, ¿sí? ¿Cómo me enfoco para llegar ahí? Y después hacer una hoja de ruta, un camino. Cuando existen estos tiempos de turbulencia, cuando existen estos tiempos de incertidumbre, es entonces que tenemos que reunirnos para darnos cuenta que posiblemente hay nuevos caminos, hay nuevas rutas para alcanzar no solamente el resultado que buscábamos, sino resultados alternos. Eso es muy importante y quiero compartirles una experiencia que me llamó mucho la atención estando justamente en Panamá. Yo participaba del Comité Nacional Logístico y lo que pasaba es que evaluábamos todas las posibles oportunidades y amenazas que había en torno al Canal de Panamá. Esto fue antes de que se construyera el nuevo canal, ya estaba en proceso el proyecto, pero se evaluaban todas las alternativas y participaban empresas transnacionales, empresas locales, instituciones de gobierno, bancos, instituciones educativas. Y entonces hubo una presentación que me llamó la atención, porque hablaban de la nueva amenaza que venía derivada del calentamiento global.
Y entonces no entendíamos cuál era la propuesta y resulta que había un tramo en los hemisferios nortes, en el hemisferio norte, que el deshielo había provocado que se abriera un canal de ruta entre el Pacífico y el Atlántico. Y entonces estaban enviando un par de barcos grandes que venían desde Europa y que en lugar de cruzar por Canal de Panamá, ahora cruzaban por el norte de Canadá. Entonces, esto se había vuelto en una nueva amenaza para el Canal de Panamá, para la economía completa, porque resultaba una ruta más económica, que había sido derivada por un efecto que nadie había pensado antes. Entonces, tenemos que estar atentos del entorno. Y para cerrar el ejemplo y que no se queden con la inquietud, ese canal se volvió a cerrar por temas naturales. La misma naturaleza volvió a crear el hielo, se volvió a cerrar y se cerró el proyecto. Pero al menos alcanzaron a pasar 2 o 3 navíos grandes que provocaron inquietud, que provocaron incertidumbre. Entonces, ese tipo de cosas ocurren todos los días en nuestro entorno. Entender a dónde queremos llegar, entender cuál es la meta, qué tenemos que entregar y estar enfocados en nuestras hojas de ruta, pues nos permiten justamente enfocarnos en el tema de generación de resultados. ¿Ok? Interesante el ejemplo que pone, porque ahorita me pone a pensar algo que yo creo que nadie se imaginó que una situación natural podía reducir o impactar económicamente un país que requiere su mayor ingreso del canal, porque hay un volumen de barcos, no todos los barcos pasan por el canal de Panamá, pero crea un volumen interesante de la economía mundial y efectivamente se dijeron, wow, o sea, esto está pasando ahora, ¿qué vamos a hacer? Y algo me recuerda, durante mi proceso, hablaste muy importante de la visión, de la misión, cosas que yo siempre señalo, porque eso es la base fundamental, forma un pilar para mi punto de vista y mi experiencia que debemos considerar. Te quiero hablar que como comprador estratégico aplicamos mucha metodología como los 7 pasos, el 7 Step, donde se dice yo voy a evaluar mis habilidades, mis fortalezas, que vamos a traer una foda, sencillamente evalúo el segundo paso, el entorno, cuál es lo que me ofrece el mercado y sale la innovación. Te quiero comentar que estando en Venezuela como comprador en un spend que yo manejaba de 25, 26 millones de dólares aproximadamente por año, en un año di una rentabilidad, un ahorro de 9 millones de dólares. Es un porcentaje interesante del pequeño spend que yo manejaba. Y decía yo, wow, soy buenísimo en compra y hice negocio porque me senté con grupos de proveedores para crear un portafolio nuevo. Innovamos, algo que a nivel mundial, este tipo de empresas grandes no tienen la capacidad de ser tan flexible para cambiar un producto según a mi necesidad. Se dio y me decía, muy bien, pero estando en Panamá, donde yo decía, soy muy bueno, vi un escenario diferente. Yo vi que de pronto no producía los mismos resultados, donde yo puedo ser eficaz, mas no eficiente. Y siempre habla la diferencia entre eficaz, que es alcanzar un resultado esperado, y eficiente es lo mismo, pero con la salvedad del manejo de los recursos. Lo hacemos con el menor consumo de recursos. Entonces, es importante invitar siempre a ser eficiente en nuestra gestión. Y para ello, y me conecto mucho con lo que señalas, te hacer una pregunta. ¿Qué espera el negocio del trabajador o del colaborador? Si yo ya entiendo mi visión y veo estas son mis oportunidades del mercado, estas son mis amenazas naturales o económicas, ¿qué espera el negocio para yo realmente producir resultados? Claro, claro. Mira, yo creo que el negocio, una de las primeras cosas que siempre están alrededor es que el recurso humano es el recurso más importante que tiene el negocio. Entonces, las expectativas que existen, eso que espera el negocio del colaborador, primero es confianza. Hemos tenido batallas gigantescas en contra del famoso micromanagement, no micromanagement en inglés, como dicen. ¿Cuál es el problema que tenemos con estos temas? Es que la gente tiene que estar consciente, tiene que estar bien preparada para ejecutar lo que se le ha asignado, su responsabilidad, su tarea. Entonces, ¿qué espera el negocio? Que la gente tenga iniciativas, que tenga ideas, que proponga mejores maneras de hacer las cosas, porque una cosa que aprendemos es que justamente la gente que opera, la gente que ejecuta, es la gente que tiene la mayor experiencia, tiene el mejor feeling, tiene
esa capacidad de explicar en dónde podemos mejorar, cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, lo que espera la empresa es que el colaborador esté siempre con la playera puesta, entendiendo que tenemos que generar valor. Me voy a conectar a la primera pregunta que me hacías, donde si conocemos la propuesta de valor de la empresa, si conocemos la misión, la visión y por qué existimos, entonces el colaborador se abre a presentar ideas nuevas de cómo generar más valor, de cómo generar ese valor de una manera más eficiente, cómo provocamos que haciendo trabajo de equipo, teniendo muy claros los roles y las responsabilidades de cada área, entonces podemos confiar en la gente. Cuando las personas deciden hacer lo básico, que eso también es un problema grande que existe en las empresas, hacen el mínimo esfuerzo para que esto camine, entonces no hay valor agregado. Entonces no estamos construyendo, no estamos consolidando la empresa. Creo que lo que los líderes y los coordinadores estamos esperando siempre de las personas es que las personas puedan ejecutar efectivamente el trabajo, pero lo hagan con una eficiencia cada vez mayor. Esto va a provocar que reten el status quo, que reten los procesos actuales. Venimos con generaciones nuevas que traen mucho más tecnología, que traen mucho más habilidades, que tienen mucho más conocimiento, y entonces tenemos que aprovechar esto. Tenemos que aprovechar las tecnologías, el conocimiento, la preparación de estas nuevas generaciones, y tenemos que tener mucho cuidado con esa famosa frase de los que ya somos de la generación media alta, donde decimos, no le muevas, así lo hemos hecho siempre, así ha funcionado, si haces algo diferente, entonces yo no lo voy a entender. Y entonces se torna en mí y no en la empresa. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Las generaciones tenemos que aprender a trabajar con las nuevas tecnologías, con las nuevas soluciones, y tenemos que aprender también otra cosa, Pedro, muy importante, que es algo que hacemos mucho en las empresas, es buscar la colaboración, buscar la integración. Tenemos que entender que las empresas van creciendo y hay otra enfermedad corporativa que se llama el trabajo de silo. Lo conocemos muy bien. Esta es mi área, nadie penetra en mi área, yo soy el experto, nadie me dice cómo hacer mi trabajo. En realidad, lo que tenemos que hacer es estar abiertos para trabajar en equipo multifuncional y aprender justamente de lo que está sucediendo en las otras áreas con las que estamos impactando, con las que estamos trabajando. Para mí es muy importante que los colaboradores entiendan que la eficiencia se hace a través de la colaboración. Hay un esfuerzo individual, pero la mayor eficiencia viene de la integración y de la colaboración. ¿Okay? Muy importante, y me hace recordar ahorita un momento que estuvimos en Panamá. ¿Qué es lo que voy a hablar de mi juicio de valor y mi experiencia? Las grandes empresas tienen sus capacidades, su estructura, todo su proceso bien elaborado. Las pequeñas empresas, todos hacemos de todo. Es un sitio oportuno para aprender. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en una empresa en Panamá, donde contaba con una plataforma, un ERP llamado SAP, un sistema que es completo desde mi punto de vista. Y todavía hay estilo de gerencia que le gusta el manejo de Excel, a pesar que para mí SAP es una hoja de Excel, básicamente. Entonces, yo recuerdo mucho cuando tú te sentabas y me decías, Pedro, hay que automatizar procesos, hay que usar las herramientas, hay que usar la tecnología, porque es desafiar a ese estilo de gerencia de seguir utilizando plataformas que dan información, pero menos eficiente. Entonces, aquí me conecta mucho con ese momento y digo, wow, o sea, tú siempre has estado dispuesto al uso de la tecnología, y a pesar que somos una generación no tan millennials, pero efectivamente da un beneficio para ser rentable y eficiente al momento de producir resultados. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo nos miden? Porque cuando hablamos de medición y revisando las competencias, yo tengo una especialidad en competencias laborales, donde lo hice a través de una metodología, y una conversación que tuvimos nosotros en redes sociales, donde me felicitabas que yo encontré mi camino, porque yo vengo con una trayectoria
de crecimiento profesional, estuve en el área de servicios, estuve en la implementación de SAP a nivel regional, me fui a compras, estuve en Panamá en la parte de soporte de IT, me vengo a Chile, estuve en la unidad de negocio de Nutrition nuevamente, estaba en 4 veces en 4 mercados y terminé siendo coach. Producto de esos procesos, de estas conversaciones en Panamá. De verdad, cuando tú eres una persona que influyó en mí en esa toma de decisión, yo me encuentro hoy en día, digo, wow, yo debo prepararme un poco más para brindar espacio como esto a la audiencia de conocer la importancia de las competencias. Y no solamente esa claridad de visión y conexión del producir resultados, sino cómo vamos a ser medidos. Aquí yo tengo, por ejemplo, una de las 39 competencias, que es la que estamos hablando hoy, que dice que siempre nos va a medir según el desafío de sí mismo, algo que tú mencionabas, desafiar el status quo, respetando la autoridad y la estructura que pertenecemos, obviamente. Y ese siempre se ha hecho así, no siempre es lo mejor, porque lo que era bueno ayer no es bueno hoy, y posiblemente no sea bueno mañana. Y gracias por la corrección, porque efectivamente esos indicadores para el 2021 no es un crecimiento, es una recuperación debajo de la tendencia que hubiésemos tenido si no hubiese pasado la situación que estamos hoy en día, que es de gran mensaje, de río revuelto. Hoy en día hay grandes oportunidades porque nos motiva a pensar de una manera fuera del cuadrado. Entonces, básicamente, según tu experiencia, ¿cómo te gusta medir a ti la eficacia o la eficiencia del trabajador para producir resultados? Bueno, yo creo que hay una frase que utilizamos mucho que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que todo es mejorable, siempre. Esa es una máxima en temas de cadenas de valor, en temas empresariales, en temas tecnológicos. Todo, absolutamente todo, siempre es mejorable. Eso nos lleva a no cerrarnos y sentarnos siempre a decir, bueno, esto es lo mejor que se puede hacer, así lo dejamos y vámonos a otra cosa. Yo creo que lo más importante es entender que siempre hay que estar buscando las oportunidades y las opciones de hacer las cosas mejor. Entonces, para poder hacer esto, se necesita medir. ¿Cómo es que se mide la eficiencia? Comparando. Necesitas tener una referencia. Necesitas tener una referencia a cómo lo hacía la empresa en periodos anteriores. Algunas empresas deciden hacer mediciones semanales, algunas empresas deciden hacer mediciones mensuales, la mayoría mide por cuartos, por semestres, por años. Y hay siempre una trayectoria que se va comparando cómo se hacía la vez anterior y cómo se hace ahora. Entonces, la medición más clara es comparando. Ahora, esa comparación interna sirve para saber si la empresa como tal ha generado procesos de mejora, pero no podemos perder de vista que tenemos que estar comparándonos también con los competidores, tenemos que estarnos comparando con las empresas similares a las nuestras, ya sea de productos o de servicios, no importa, porque siempre hay temas de comparación, porque esto nos lleva a otro tema, al tema de competitividad. Cuando nosotros estamos evaluando qué tan eficientes somos, automáticamente estamos generando ventajas competitivas o creando gaps o creando espacios contra nuestros competidores. Lo que sucede es que si entendemos nuestro entorno, como lo mencionaba al inicio de la charla, si entendemos dónde estamos parados, si hacemos nuestros análisis de Porter, de fortalezas y oportunidades y competitividad, etcétera, y entorno, eso nos da mucha luz, eso nos da mucha información de dónde están las oportunidades y a dónde tendríamos que poner el foco para ser más eficientes. Entonces, cuando nosotros decimos cómo somos más eficientes, pues tenemos que medirnos, tenemos que compararnos. Entonces, se van generando indicadores, esos indicadores tienen frecuencias, se generan metas u objetivos aspiracionales, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los objetivos, como planteábamos en Nestlé, tienen que ser objetivos SMART. Tienen que ser objetivos que te puedes medir, que tienen un tiempo determinado, que son alcanzables, porque ese es otro reto. A veces nos ponemos objetivos que no son factibles, que no son probables de alcanzar en el tiempo que lo estamos estableciendo. Y por eso es importante ponerle foco a esos objetivos. Eso nos va a permitir que dentro de nuestra lista de KPIs o de indicadores o de mediciones o de estrategias corporativas
existan indicadores de mejora de la eficiencia. Tenemos que ser más eficientes porque tenemos que ser más competitivos. Hay empresas que tienen 2 o 3 o 4 o 50 fábricas o puntos de manufactura, o que trabajan con empresas de maquiladores, como lo llamamos, o manufactura tercerizada. Entonces tienes puntos de comparación, tienes líneas de producción que pueden ser comparadas entre ellas, tienes personal que puede ser comparado uno con el otro dependiendo la función que ejercen o la responsabilidad que tienen. Y eso nos lleva siempre a tomar decisiones. Las decisiones es cómo preparo mejor a mi personal para ser más eficiente como el que está en la línea 2. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, él tiene más años trabajando, pero también tiene mucho más capacitación y educación y conocimiento técnico. Eso provoca que vayamos generando estándares de eficiencia que vamos conectando a nuestras cadenas de manera natural. Entonces, nosotros como líderes también somos evaluados y también somos comparados para saber qué tan eficiente eres en tu proceso de liderazgo, en tu desarrollo de tu personal, en el desarrollo de tu gente, de tu equipo. ¿Cómo puedes hacer más con menos? Y esto es algo que vivimos mucho, perdón, estando cerca, estando trabajando juntos en Latinoamérica. Si tú te recuerdas, nosotros teníamos un comparativo adentro de compras donde se nos evaluaba por región. A nivel mundial se evaluaban las regiones y decían quién es el equipo de compras que tiene más competencia o es más competitivo o es más eficiente en estos indicadores. No era solamente generar ahorros, era un tema de desarrollo de personal, era un tema de relación con proveedores, era un tema de cuestiones de calidad con los materiales o los servicios que comprábamos, era un tema de competitividad en cuestión de retorno de inversión, en cuánto me cuesta todo este equipo, todos estos activos y cuánto me trae de beneficio de vuelta. Entonces, todos estos indicadores están en nuestros tableros de control. Probablemente tú te acuerdas, yo tenía en mi oficina estos tableros y cada mes íbamos midiendo cómo se iba moviendo cada mercado, cada país. Teníamos una lista de los proveedores más importantes. Entonces, la manera de medir la eficiencia, Pedro, tiene que ver justamente con esos comparativos, tiene que ver con ese conocimiento, ese entendimiento de qué resultados tienes que entregar. Es importantísimo que la gente, el equipo completo, entendiendo la misión, el porqué, el propósito de la empresa, entienda cuál es el valor que agrega en esta cadena productiva. Entendiendo qué valor agrego en la cadena productiva, entonces puedo empezar a generar proyectos, ideas de cómo puedo ser más eficiente, más rápido, menos costo, más calidad, gente más preparada. Y para eso hay muchas herramientas y metodologías. Nosotros utilizábamos Lean, utilizábamos TPM, se utilizaban Six Sigmas, se utilizaban todas estas herramientas que están disponibles para todas las empresas, las más grandes hasta las empresas personales, si lo puedo llamar así. Tuve la oportunidad de impartir un curso en una de las maestrías acá en México de la cadena de valor. Y en la cadena de valor hablábamos del Value Stream Mapping. Y el Value Stream Mapping hicimos un ejercicio bien interesante porque una de las cosas que yo le pedí a la gente es olvídense de sus empresas. Quiero que hagan un ejercicio en su casa. Quiero que sienten a su familia, a sus hijos y que les expliquen a su esposa, a sus hermanos, a sus papás, tal vez no están casados, pero que les expliquen lo que es el mapeo de los procesos en casa. La importancia de apagar la luz cuando sales de una habitación, la importancia de separar la basura, la importancia de tender tu cama cuando te levantas o limpiar tu cuarto antes de salir, o doblar la ropa o tener todo listo en el cesto para lavarlo. Toda esta dinámica provoca que salgan ideas de actividades más eficientes. Provoca que no tenga que yo entrar al mismo cuarto 3 veces a limpiar lo mismo.
Lo hago una vez, lo hago de manera ordenada y entonces, ¿qué es lo que provocan estos procesos? La liberación de recursos. La liberación de recursos tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver que si yo hago las cosas una vez bien, entonces el resto del tiempo se libera para que yo pueda hacer otras cosas, que pueda adquirir más conocimientos, que pueda ser más productivo y por ende el mismo recurso se vuelve más eficiente. Si esto lo extrapolamos y lo llevamos a las empresas, pues lo que sucede es que con cierta frecuencia nosotros encontramos empresas que hacen optimizaciones estructurales, fusionan dos áreas, reducen la cantidad de recursos dedicados a ciertas tareas, aprovechan nuevamente los recursos liberados para asignarse a tareas nuevas. No tengo que estar contratando y contratando, no tengo que inflar mi organización porque soy ineficiente. Al contrario, puedo tener la misma organización y ser mucho más eficiente. ¿Ok? Oye, ¿sabes que cuando te escucho ahorita, efectivamente, el ejemplo que diste, perfecto en la casa, cocinamos, hacemos tareas, o no darle explicaciones a la persona, a la mamá, a la esposa o al esposo, por qué no se ha hecho la tarea bien la primera vez, y ese tiempo que yo digo explicando una y otra vez, por qué no se ha hecho, por qué no le invierto a hacerlo bien de la primera vez. Entonces, muchas personas podemos creer, cuando tenemos una visión en que esto, a dónde quiero llegar, nuestra misión, cuál es nuestro propósito de ser. Esto solamente aplica en las grandes compañías, no. Esto aplica en nuestra vida, en tareas tan sencillas como mi crecimiento y como lo acaba de decir, esa preparación que nos dedicamos en un plazo de día para leer un libro, para escuchar un tutorial, para compartir con alguien una conversación de interés, y esa actividad nos va a permitir nosotros poder optimizar nuestros recursos, porque el tiempo efectivamente es lo más valioso. Entonces, hoy en día, cuando vemos todo lo que aprendemos a nivel organizacional, la cultura, la forma de pensar, lo que dicen las grandes organizaciones, lo cascadean a la gerencia, a estos líderes que nos motivan, que nos desarrollan, o el deber ser, que nos lleve a hacer la mejor versión. Recientemente hablaba con un director de una unidad de negocios, José Blanco, quien me decía, oye, pero todos tenemos una descripción del cargo. Ahí dice claramente qué hay que hacer, cómo se hemos medido y qué vamos a evaluar. Pero cada uno que tenemos cierto nivel estándar, tenemos resultados diferentes. Porque le agregamos, como tú bien señalas, ese valor adicional, de la milla extra, como le decimos. Entonces, ok, tengo toda esta información, ya yo me conecto en la forma de pensar, en mis acciones, con mis valores, yo reconozco cuáles son mis fortalezas, como lo acaba de señalar, y cuáles son esas brechas de lo que esperan versus mis resultados, que llamamos los gaps. ¿Qué voy a hacer para poder decir, bueno, en este momento no llego a este nivel, pero estoy trabajando basado en 70, 20, 10, en cualquier herramienta para poder entregar resultados? Ahí me conecto con la cosa siguiente. Muchas veces yo percibo, de mi opinión, que a veces uno, el trabajador, lo ve como por hacerlo. No aprovechamos la importancia en el crecimiento. Y aquí te invito que me digas qué beneficio genera en una persona cuando tomamos ese estado de conciencia, ese interés en poder desarrollar la habilidad para producir resultados en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra vida. Claro, claro, es importantísimo, Pedro, lo que acabas de comentar, porque desafortunadamente a veces cuando las cosas y las responsabilidades o el por qué no está claro, la gente no está motivada a hacerlo. La gente lo hace porque se lo dijo el jefe, la gente lo hace porque le dijeron que tenía que hacerlo, pero no está entendiendo y no está encontrando el valor de ejecutar o realizar ciertas cosas. Entonces, la importancia que para mí existe en que la gente entienda eso es que la gente va a ir desarrollando esa sensibilidad del beneficio de generar resultados. La gente, si a la gente le interesa entender cómo está conectada la empresa, si la gente entiende que todas las actividades generan o son parte de una generación de valor, entonces van a empezar a cambiar el modo de pensar. La mayoría de nosotros empezamos en lo que llamamos puestos operativos. Empezamos desde abajo, donde el jefe nos dice qué hacer y tenemos muy poco derecho a veces a opinar. Y después vas creciendo y vas subiendo y te vas dando cuenta que mientras más avanzas,
pues empiezas a tener responsabilidades más grandes y las responsabilidades más grandes te van desconectando de esa tarea operativa porque se vuelven posiciones más estratégicas. Las posiciones estratégicas, Pedro, tienen que ver mucho con este pensamiento, con esta competencia de generación de resultados. Generalmente las personas que van subiendo son personas que se vuelven más estrategas y menos operativas. Entonces, esto provoca que adentro de la misma empresa exista esa competencia de recursos. Es decir, yo compito contra otros líderes para ver cuál es el que tiene el mejor perfil y se acomoda mejor a lo que la empresa está buscando. ¿Por qué a las personas les debería interesar generar una competencia de generación de resultados? Porque esta es la competencia que te lleva a entender el porqué de la empresa, que te ayuda a generar estrategias nuevas, que te saca del proceso normal repetitivo de hacer ciertas operaciones, porque también tengo que ser muy claro con esto, las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías están provocando que muchos de los puestos operativos de actividad repetitiva tiendan a desaparecer. Entonces, hoy toda la tecnología que hay de inteligencia artificial, de machine learning, de automatización, vemos cada vez más robótica, vemos cada vez más sistemas autónomos, vemos una cantidad de información con el Internet de las cosas, que lo que está provocando es que las tareas operativas básicas, repetitivas, tiendan a desaparecer como una tarea de la persona. Y si nosotros no desarrollamos esta competencia de entender lo que es la generación de resultados, no vamos a empezar a cambiar nuestro pensamiento estratégico. Entonces vamos a ir limitando también nuestro crecimiento propio en la empresa, nuestra capacidad de ser más competitivo. Y no solamente en la empresa, sino también regreso al proceso de entender el entorno. El entorno significa que cada vez hay más población desarrollando capacidades y competencias que se vuelven competidores nuestros directos. Entonces, ¿por qué a mí me debería interesar desarrollar esta competencia? Porque me da mucho más oportunidades, porque me da mucho más caminos a seguir, porque me da más opciones de crecimiento, porque me da más aprendizaje y me da más desarrollo profesional. Al mismo tiempo, desarrollo personal, por supuesto, ¿no? No tengo en mis perfiles o en mi perfil histórico la habilidad de mantenerme en la misma posición por periodos largos. Mi carrera se ha desarrollado y se ha especializado en ir cambiando y cambiando y cambiando. Arranqué en la industria automotriz, estuve en la industria de tecnologías de información, muchos años en la consultoría, en la farmacéutica, y todo esto pasó antes de entrar a Nestlé en la parte de los alimentos. Y ahora estoy metido en temas del agro y estoy metido en temas de alimentos, estoy metido en temas de tecnología. Ese es mi perfil. ¿Por qué? Porque me gusta estar aprendiendo todo el tiempo. Pero he conocido gente que cumplió 30 años o 25 años en la misma posición, en la misma área. Tengo amigos que trabajaron conmigo en Volkswagen en el 95, en el 96, seguimos teniendo contacto. Lo más interesante de esto, Pedro, es que su crecimiento ha sido quizá de pocos niveles, pero de amplio conocimiento en la industria. Ellos decidieron enfocarse en esa función y desarrollarla en la misma industria. ¿Qué estoy tratando de decir? Que habemos perfiles distintos y aunque tengamos perfiles distintos, esas ganas de seguirte desarrollando, esa habilidad de generación de resultados, aplica para ambos. En el caso de la gente que decidió desarrollar la función por mucho tiempo, tiene que encontrar maneras de generar resultados diferentes en un entorno que no cambia con mucha frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Aprovechando tecnologías,
aprovechando reorganizaciones, pero su función está enfocada a lo mismo. Cuando hay gente como yo que ha cambiado de industrias, que ha cambiado de países, que ha cambiado de culturas, que ha cambiado de... He trabajado con empresas alemanas, con empresas americanas, con empresas mexicanas, con empresas latinas, con empresas asiáticas, y te das cuenta de la cultura del liderazgo totalmente distinto. Entonces tienes que, aparte de tener esa competencia de desarrollo de resultados, tienes que tener una competencia de adaptación. Te tienes que adaptar. Pero aunque yo me adapte, si no entiendo la misión, la visión, el porqué de las cosas, lo que quiero alcanzar, la propuesta de valor, entonces no estoy generando resultados. Es por eso que a la gente le debería interesar mucho desarrollar la competencia de generación de resultados, porque está conectado. No importa a qué industria perteneces, no importa de qué tamaño es tu negocio, no importa en qué país vives, no importan los factores económicos, sociales, la competencia de desarrollo de resultados siempre se hace presente. Muy válido. Y cuando tú señalas algo muy importante que quiero rescatar, porque a veces algunas personas no lo toman en consideración, es las etapas. Tú hablaste de un nivel productivo operacional, es transacciones, es la tarea, cómo yo hago la tarea A o la tarea B. Y cuando lo hacemos repetidamente, ya somos expertos haciendo esa misma tarea donde la gerencia dice, bueno, ¿por qué no subirlo de nivel? Y nos pone como especialista, y nos pone como supervisor, y nos pone como gerente, y seguimos a veces de manera inconsciente o consciente, se puede dar el caso, de seguir haciendo lo mismo porque somos buenos operativamente, pero la parte estratégica la perdemos. Y por eso es que las competencias, por lo menos en el modelo que yo utilizo, lo dividimos en tres partes: a nivel de división del negocio, a nivel de transacciones y a nivel de interrelaciones. Entonces, es importante que las personas sepan que efectivamente cuando es operativo y ya tengo un nivel de supervisor, la forma de percepción es totalmente diferente. Tengo que promover, tengo que liderar, tengo que tener mayor conexión con el equipo de trabajo. Ya no se habla de tareas, ya no es la transacción A o la transacción B, ya es otra mentalidad. Y a veces, hoy en día, el micromanagement cae en el error de la tarea, donde a veces, hoy en día, hay personas que se ven en dificultad trabajar de manera remota. Para mí es común porque en Centroamérica trabajamos a nivel regional con muchos países de manera remota y no le veo inconveniente. Tenemos, no sé, 14 países, 100 usuarios, a través de las redes sociales, hacemos reuniones eficientes, productivas, y para nosotros es un trabajo normal. Delegamos, empoderamos, con la confianza y el respeto que eso lleva una cosa con la otra. Eso es importante rescatarlo porque efectivamente hay personas que no lo consideran. Y la importancia del crecimiento personal, sentirme bien conmigo mismo. Y efectivamente, el producir resultados está en todo, en mi casa, en mis relaciones, cuando estamos de novios, inclusive cuando pretendo llegar a una conquista a la mujer que quiero pretenderla, yo debo ser eficiente con los recursos que tengo. Oye, no tengo el carro, de pronto la quiero llevar para el cine, tengo dinero suficiente, cómo manejo mi presupuesto, cómo puedo cortejarla. Cosas tan básicas como esa requieren que yo sea eficiente para poder producir un resultado deseado. ¿Cómo lo hacemos? Con mediciones. Me funcionó, no tuve empatía, no me agarró la mano esta vez, la otra vez sí. Entonces, son indicadores que nosotros nos puede dar luces de qué podemos reforzar o qué podemos evitar, porque efectivamente nos está alejando a esa meta que uno tiene un deseo. Me parece espectacular esos ejemplos que hagan mención para que las personas crean conciencia y la importancia de desarrollar las competencias. Y aquí te voy a preguntar algo, José, que me brindes 3 claves que te hayan servido en tu carrera, porque has estado, como bien señala, en diferentes posiciones. Y hay gente que se especializa, que requiere más de 10.000 horas para ser experta en su categoría. Para ti, 3 claves que han te servido en tu carrera. Bueno, mira, yo creo que la primera, voy a hablar a nivel personal, el tema de estar siempre abierto a aprender. Para mí ha sido una clave fundamental el buscar qué más puedo aprender en las empresas a las que he pertenecido o en los negocios que he lanzado. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho aprender de las personas, estar abierto a escuchar lo que la persona dice o el grupo de personas que tienes enfrente dice. Hace poco leí una frase que me gustó mucho, que seguramente han escuchado, que dice, si tú eres el que más sabe dentro de la sala de juntas,
estás en la sala de juntas equivocada. Entonces, es una invitación a que te acerques y que te rodees de personas de las cuales vas a estar aprendiendo de manera constante. Eso me ha resultado muy bueno en la carrera, me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas, me ha ayudado mucho al proceso de adaptación y sobre todo me ha ayudado mucho a generar estas redes y estas conexiones que tarde o temprano vuelves a rescatar, que es lo que está sucediendo ahorita con nosotros, Pedro. Yo creo que la última vez que nos vimos será hace 2 o 3 años y ahora nos estamos reconectando y te agradezco mucho esta oportunidad. La segunda, ya pensando un poco más como líder, yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido es selecciona bien a tu grupo de colaboradores. Tienes que dedicarle un tiempo adecuado para que los perfiles que estás seleccionando para formar parte de tu equipo sean los perfiles adecuados, que sean perfiles que se van complementando, porque no hay una sola persona que sea experto en todo. Entonces, necesitas armar un buen equipo que se integre, ¿sí? Y además, otra de las claves que vuelvo a poner en la mesa es que una de las cosas que me ha dado resultado es que me gusta traer gente que sabe más que yo. Es decir, usualmente cuando logré tener un equipo de directores o de líderes a mi cargo, ellos sabían mucho más que yo. A mí lo que me tocaba era apoyar el tema de la coordinación, voy a llamar de la armonía del trabajo de equipo, de asegurarme que tuvieran los recursos, de asegurar que la gente estuviera correctamente atendida, que la gente estuviera enfocada en el trabajo. Pero el equipo estaba formado por líderes muy, muy capaces. También aprendí el problema de haber seleccionado a alguien mucho más porque era cercano a mí en el pasado y dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad más por la amistad que por la competencia. Y la verdad es que ha sido un error y lo reconozco. Y eso es una lección aprendida a las personas. Cuando tú quieres hacer un equipo de alta eficiencia, un equipo altamente productivo, necesitas traer a los mejores, necesitas hacer una buena selección de personal. La tercera que se me ocurre, Pedro, es, bueno, lo mencionaste de alguna manera, escuchar a la gente. Algo que me ha dado muchos resultados es estar abierto a escuchar a la gente, escuchar a las personas, porque a veces como líderes nos cerramos a nuestras ideas y bloqueamos buenas oportunidades. Escuchar a las personas, escuchar a nuestros equipos, provoca que ellos se sientan atendidos y se sientan motivados porque tienen un espacio para expresar, para hablar, para incluso traer ideas que, como dije hace un momento, son ideas de mucho valor para la empresa. Si nosotros abrimos los espacios para que la gente participe y le reconocemos esa capacidad de innovación, de proceso, de apertura, incluso detectamos líderes potenciales con esta apertura para que la gente participe. Entonces, para mí el tercer punto sería escuchemos a la gente, abramos los espacios para que las personas se puedan acercar y que puedan opinar, y hay que darle el valor a cada una de estas opiniones, ¿no? Para mí esas serían 3 claves que en mi carrera han sido fundamentales y que las sigo llevando en el estandarte porque eso es lo que me ha generado resultados. Oye, Hidalgo, entonces, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, la primera clave que te ha servido es el aprendizaje continuo. Así es. El segundo es relacionarnos con personas que nos puedan sumar sin juicio de valores, sino que nos aporten, seleccionar, tener que contratar aquellos equipos de trabajo que realmente vaya a producir resultados, más allá de la, pero efectivamente enfocado. Y aquí me recuerda a un
una figura de autoridad, un coach, ya me dice, Sharon, él dice, somos muy rápidos para contratar y muy lentos para despedir. Es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día las empresas. Y yo, igual que él, lo comparto. Y por eso cito esa frase de él, porque efectivamente tenemos que ir a traer a las personas correctas, tomando el tiempo, evaluar. Y la tercera es la escucha activa. Por eso que en el coaching, que es una de las cualidades que me cuesta, porque a mí escuchar atentamente me disperso y requiero mayor práctica para tener esa escucha activa y no solamente perder el tiempo. Entonces, no es experto en una herramienta de logístico, no es necesario ser experto para escuchar, hay que ser atento de toda esa información para después ordenarla y darle una estructura. Entonces, me parece fenomenal que la mencione, que es el crecimiento continuo relacionado con gente que nos dé con la confianza, la humildad de decir, sabes más que yo y te empodero, te voy a habilitar, porque sé que voy a tener un resultado por tu colaboración proactiva. Y a veces la gente habla de liderazgo como una sola competencia. Y hoy en día sabemos que es la suma de muchas competencias, realmente el tema del liderazgo. Y efectivamente tener la capacidad de escuchar, y sobre todo hablaba la vez pasada en la conversación con José, que a veces hay que escuchar las cosas que a veces no nos gusta que debemos oír. Tenemos que escuchar también lo malo, porque ahí está la oportunidad de crecimiento también. Claro. Es súper fenomenal tus 3 claves del éxito. No sé, José Luis, si quieres agregar algo más, ¿cómo te has sentido en el día de hoy? Te agradezco, ¿verdad? Que estoy aquí literalmente comiendo cotuba o cabritas, como dice uno, palomitas de maíz. No, está bien, Pedro, de verdad es que me da mucho gusto, me apasiona el tema empresarial, el tema corporativo, el desarrollo de estrategias, todo el tema de tecnología donde me estoy metiendo. Me encanta el espacio que has abierto porque es un reflejo de las oportunidades que han sucedido también con este tema de la pandemia, hablando con muchas escuelas con las que tengo interacción. Yo les decía, dense cuenta de la oportunidad que se está desprendiendo, donde antes ustedes estaban limitados a educar a un grupo de personas de acuerdo a la capacidad del salón de clase. Y ahora, a pesar de que ya existen las clases virtuales desde hace muchísimos años, generalmente estaban enfocadas a las maestrías o a los doctorados, a temas mucho más específicos. No se conceptualizaba este tema de educación a distancia para los eventos o las secciones elementales, ¿no? La primaria o la secundaria. Y ahora se han abierto una cantidad de oportunidades donde vuelves más eficientes tus tecnologías, vuelves más eficientes a tus recursos como profesores y puedes tener a un profesor sentado en un lugar dando curso al doble o al triple de las personas o dictando un seminario o un webinar a personas de diferentes lugares, no solamente del país, sino del mundo. Entonces, el aprovechamiento de los recursos se hace más eficiente. De verdad es que me encanta tener estas interacciones porque es justamente la demostración de cómo la tecnología nos viene a cambiar el status quo o la manera en que estábamos acostumbrados a operar. Gran cantidad de empresas hoy están entendiendo, gracias a la pandemia, que no requieren de los grandes edificios, de la gran cantidad de oficinas que tienen hoy, que sí pueden confiar en las personas para trabajar desde casa, que sí pueden generar más recursos, que sí pueden ser más eficientes. Y al mismo tiempo las personas estamos valorando lo que significa estar en casa, lo que significa estar más cerca de nuestro núcleo familiar. Una cosa que me enfoqué durante muchos años con el equipo de Latinoamérica era explicarles que a mí no me servía de nada que estuvieran de 6 de la mañana a 10 de la noche sentados en la oficina. No sirve de nada, porque afuera está la familia y están los seres queridos y están los amigos esperándote a que salgas para vivir la vida. Y ese era el secreto más importante para mí. Si tú estás bien en tu entorno, si estás bien en tu casa, si estás bien de salud, si estás bien emocionalmente, entonces vas a ser mucho más productivo en el trabajo. Y creo que una de las cosas que hemos aprendido con esto, Pedro, para generar resultados, para desarrollar la competencia de entender cómo genero más valor remotamente, tiene que ver con que nos sacudieron totalmente el árbol
y ahora todo el mundo está buscando cómo me adapto nuevamente a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas realidades, y al mismo tiempo me doy cuenta de todo lo que está en mi entorno. Hoy estoy sentado en una oficina en mi casa y ahora terminando este evento, pues yo me doy una hora para regresar a mi casa, estar con mi familia. En México van a ser las 10 de la mañana, todavía es un buen momento, y luego regreso y trabajo otras 2, 3 horas y ya no hay pretexto para no ir a casa a comer. Antes teníamos muchos pretextos de me como algo rápido en la oficina, volvemos nuestros hábitos en nuestra contra. Ahora tenemos una gran oportunidad para hacer ejercicio, para estar trabajando, para convivir con la familia, para alimentarnos correctamente, para cuidar de nosotros, y eso me parece que es espectacular. Entonces me siento muy agradecido contigo, Pedro, por la invitación. De verdad ha sido un placer estar con ustedes, compartir algo de las experiencias y bueno, estoy a sus órdenes. La verdad es que me encantaría poder dar seguimiento a cualquier tema que quieran hablar más adelante, y lo que necesiten, pues aquí estamos en México. No sé, seguramente nos estarán viendo en diferentes países. Latinoamérica es mi casa, he vivido para Latinoamérica durante más de casi 20 años ya, pero en México tienen un buen amigo. Lo que necesiten, aquí estamos. Gracias, José. Y efectivamente te doy fe de que aquellas personas que nos verán más adelante a través de la plataforma digital, viste YouTube o en LinkedIn, pueden contar contigo porque sé por primera línea que tú tienes la filosofía de puertas abiertas. Y quiero rescatar algo que acabas de mencionar: las empresas están evaluando de cómo mantenerse después de esta situación en su trabajo de manera remota. Hay un ahorro, una gran oportunidad de ahorro en el presupuesto, reducir el OP1 del presupuesto del gasto, pero lo podemos invertir en el crecimiento profesional, donde tenemos esas capacidades. El trabajo hoy en día valora la silla que tiene la oficina, ese escritorio que era cómodo, porque de pronto está hoy en día, cierto, de manera limitada, valora el cafecito que le daba en la oficina, pero tiene espacio de que el transporte, del tráfico, no, ya está en la casa, comparte más con la familia. Sencillamente hay que cambiar y ajustar hábitos. Así es. Moral. Muchas gracias, José. Te doy nuevamente el agradecimiento por este espacio. Te invito más adelante, obviamente, para hablar, porque hay mucha competencia. Son muchas, son 9. Y efectivamente es un gran aporte y me gustó conversar contigo en el día de hoy. Igualmente, Pedro, te mando un fuerte abrazo y manténganse sanos, por favor, cuídense. Gracias, José Luis. Muy amable. Que te vaya muy bien. Chao. Chao. Ok, mi gente, me siento muy contento en el día de hoy. Efectivamente, me siento halagado. Para mí, José es una persona de mucho cariño, mucha empatía. A pesar de su jerarquía y de su autoridad, siempre tuvo la filosofía de puertas abiertas. Y justamente, bueno, para mí es un honor contar con este espacio después de varios años sin verlo, donde pudimos tener su punto de vista, su apreciación y sus grandes aprendizajes. Lo dejo a ustedes para la próxima conversación. Mi nombre es Pedro Barrientos, soy coach ejecutivo. Hasta la próxima oportunidad. Recuerden, cuídense.